Buenas tardes, estamos en otro programa de Pensamiento y Mesura. Soy Gerardo Martínez Cristerna y ahora vamos a entrevistar, bueno, no entrevistar porque ya sabe que nosotros no entrevistamos, al doctor Carlos Luis Sánchez de la Facultad de Ciencias Políticas de Ujú. la UNAM. Este, Ahí es catedrático y pues se nos hace muy buena persona y además nos vamos a hablar de un tema que a mí me fascina desde la filosofía. Él la trae desde la política, o sea, son dos vertientes diferentes, pero bueno, podemos pasarla muy bien porque vamos a hablar de la opinión pública. Y a mí se me hace muy interesante hablar de la opinión pública porque desde la filosofía yo creo que la verdad, o sea, lo que siento yo en la filosofía es que la opinión pública es una fantasía, porque es muy difícil que nos pongamos de acuerdo los humanos para manejar la política, porque es un caos, tanto la relación humana es un caos y es muy difícil ponernos de acuerdo y sobre todo meternos en la política, porque la mayoría de la gente, o sea, lo que es el pueblo, lo que es la ciudadanía, pues es muy complejo porque la ciudadanía se dedica a trabajar. Realmente lo que le interesa es vivir, lo que le interesa es pasársela bien, ser feliz. Entonces, no tienen tiempo para la política más que como un chisme, como una plática de café, pero yo creo que los partidos políticos le sacan mucho jugo a esa plática de café y bueno, pues de ahí se mueve, o sea, el poder de la política, o sea, se mueve de ese chisme de la ciudadanía que no tiene nada que intervenir, pero pues lo agarran en forma de estadística y le sacan jugo. Pero tú eres experto en esto y tal vez la parte filosófica dices, estás loco, pero te digo, yo sí pienso que el humano, no nomás el mexicano, el humano no tiene tiempo para la política, ¿no? Bueno, de hecho es un tema o un elemento que el que usted menciona es cierto, digamos, incluso está comprobado, ¿no?, científicamente, que la gente tiene otras ocupaciones. Vamos a ponerlo así, que es perfectamente racional no informarse, no interesarse en la política, porque pues conlleva un esfuerzo, ¿no? Tanto en términos de tiempo Además, como tampoco puede, ¿no? económico. Tampoco puede mucho, ¿no? O Por sea, eso es un pero esfuerzo. el esfuerzo que haría tampoco lo puede lograr porque no hay formas de participar realmente, ¿no? Pues ahí sí ya no estaría de acuerdo, porque sí hay formas de participar, pero ese es el punto, o sea, que cada persona evalúa, ¿no? Acorde a sus intereses, acorde a la información que posee, a los recursos que tiene, si las opciones disponibles para participar le son asequibles, si le son fáciles de acceder, es decir, que Pero sería el tanto, voto, no solamente el voto, pero el desde voto, mandar, bueno, antes que se mandaban cartas, desde mandar una carta a tu autoridad para pedir algo, reclamar algo, ahora sería un correo electrónico, ahora serían las redes sociales, desde ir a una marcha, pero a una oficina pública, las realmente votar tienen también. efectos, pero no muy fuertes, ¿no? O sea, como que hay una marcha y también hay la oposición de esa marcha y, o sea, como que se pierde mucho o sea, hay mucho deseo de participar, pero no se logra mucho, ¿no? O bueno, a veces tal vez sí se logre, ¿no? Pues es un vaivén, ¿no? O sea, depende mucho de el tipo de presión que se haga, pero bueno, para terminar un poco la primera pregunta, si la gente tiene incentivos para informarse, para participar, pues no, pero sin embargo la gente participa, ¿no? En principio va a votar, de repente se interesa por ir a una marcha, por ejemplo, la que tuvimos hace
más o menos 15 días, las que hace posiblemente a la que va a ser ahora el gobierno, me parece que este viernes. O sea, hay distintos canales de participación, ya cada quien decide si opta por ellos o no. En general, hablo en general, o sea, haciendo un corte transversal, pues sí está demostrado que, como usted lo decía al principio, la gente está más ensimismada en sus problemas cotidianos, en sus alegrías, en sus hobbies, su familia. No obstante, muchas de esas cosas personales tienen una relación con la política, con la Es sociedad, que ¿no? Porque si la política nos mueve. ajá, si una persona considera que es, vamos a ponerlo así, una isla, pues no, ¿no? O sea, si quiere darle un buen nivel de vida a su familia, a él mismo, ¿no? Una persona soltera o una persona que esté casada con familia, pues tiene que preocuparse por las políticas impositivas del gobierno, Pero ¿qué puede hacer? O la sea, seguridad. hasta las mismas revoluciones traen líderes que las manejan y después acaban en lo mismo. O sea, realmente no se resuelven los problemas. La gente sigue luchando individualmente por lograr su estado social, económico y todo eso. Pero si no se resolvieran, no tendríamos precisamente una libertad de expresión. Venimos de un entorno, digamos, hace 100, 200 años de regímenes absolutistas, se logró la conformación de un Estado moderno. Ha habido procesos históricos asociados con una mayor presión social, con una mayor participación social, Eso es mucho de la evolución, ¿no? que logran cambios profundos. Es Tal vez la mucho. gente no se desespera porque quiere las cosas muy rápido, pero sí hay cambios. Digo, en principio con el mismo voto, pues, en estos primeros 25 años de lo que va del siglo, hemos tenido uno, dos, tres presidentes, o tres partidos diferentes, para decirlo más formalmente, tres partidos políticos con cuatro candidatos, ¿no? O cuatro presidentes, ¿no? Hablando que el PAN repitió 2000-2006, pero a partir de ahí tenemos el PRI y ahora Morena, o sea, tres partidos políticos diferentes que gobiernan el país. Eso habla de que, al menos en principio, gracias al voto, pues la gente se manifiesta y le dice al PAN, por ejemplo, en 2006, quiero que continúes. En el 2012 le dice, no quiero que continúes. Llega el PRI, se pensaba que iba a haber un regreso, ¿no? En esta idea de que el PRI podría repetir en 2018. Gobierna mal, y la gente vota y elige a Morena y Pero, a López Obrador, pero y eso ahora no, vuelven a elegir a Morena, ¿no? pero eso no Entonces, lo organizan los partidos políticos para hacer, o sea, popular la idea de que no están conformes con uno, con otro. Y entonces los partidos políticos le sacan raja, pero son los partidos políticos los que van a gobernar. O sea, el sí. pueblo de plano nomás está viendo, pero los partidos políticos son los que manejan por medio de los medios de comunicación, por las campañas, todo eso, pero manejan ese aparente inconformidad del pueblo, de la ciudadanía, y la manejan y entonces logran sus cosas, pero para dominar, y entonces se queda atrás el ciudadano trabajando, ¿no? O sea, haciendo su vida normal, o sea, no, nomás tiene la opinión de café. Por esa opinión de café es como surgió lo que llamamos el espacio público. El mismo Habermas, en este libro de Historia y Crítica de la Opinión Pública, retrata precisamente que el surgimiento de la sociedad burguesa, o de la burguesía, viene aparejado o vinculado con el surgimiento de un espacio de discusión, que son un café, la plaza pública, un jardín, el café mismo, ¿no? Salas de discusión, donde la gente iba a tomarse un café y tal cual en ese espacio, en el siglo XVII, XVIII, decía, no me gusta cómo está gobernando el rey en ese entonces. Nos mete a guerras sin mayor justificación, nos cobra muchos impuestos, eh, no me gustan las decisiones que está tomando, qué sé yo, desde cualquier tipo. Y
ahí es donde surge como tal la opinión pública como una medida de presión que tienen los gobernantes que tomar en cuenta si es que desean, obviamente en un entorno democrático, seguir gobernando, seguir llevando a cabo sus políticas y también, ¿por qué no decirlo?, sus propios intereses personales. O sea, es una conjunción de ambas cosas, no vamos a ser aquí idealistas, ¿no? Pero sí, eso que usted apunta, señala, pues sí, forma parte de la división del trabajo. Votas por un partido político, por una persona, hombre, mujer en este caso ahora, que es la presidenta de la República, y es lo que se llama una delegación del poder, o sea, le delegas la facultad, así como se contrata un servicio, tal cual, vas con el mecánico, ¿no? Y le dices, oye, mi auto se descompuso, te lo dejo en lo que me voy a tomar un café, si la falla es muy menor, o me voy a mi casa, me lo entregas en cuánto tiempo, y tú confías que ese prestador de servicios, en este caso un mecánico, un médico, te va a remediar el problema. En este caso, hay una aquí es mucho más de mayor trascendencia, obviamente, porque no solamente estamos hablando de tus intereses individuales, sino también que tu decisión pues, va a repercutir hasta cierto punto en la red pública, en la sociedad. Entonces, ahí a través del voto, delegas en un representante, un diputado, un senador, un presidente, una presidenta, que gobierne y en la próxima elección, como todo en la vida, tienes que rendir cuentas y le pasas la factura o hace el elector, en este caso el individuo, hace una sumatoria, si me permite la expresión, de lo bueno y de lo malo y vota en consecuencia para que ese partido siga gobernando o para que sea sustituido por otro. Pero, a ver, bueno, es que, como te digo, yo lo hago de la forma filosófica, entonces pienso que, ok, la gente, ¿por qué dice que siempre, o casi siempre, elige a los que no le solucionan los problemas? O sea, después en el café siempre se está criticando al que está en el poder. ¿Por qué? ¿Por qué siempre están inconformes? ¿Por qué hay muy poca solución? ¿Por qué siempre los beneficios en cualquier gobierno, hasta en el comunista, los beneficios son para unos cuantos? O sea, ¿por qué suceden las mismas cosas y nomás el ciudadano dice, sí, este es el siguiente, sí, me va a arreglar? Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente lo que quiere es que el presidente les llene los bolsillos de dinero, o sea les dé una economía mejor, pero es lo único que desean, o sea, no desean, porque el caos de manejar la política no se quieren meter. Lo que quieren es, en los Estados Unidos, y yo creo que en México y en el mundo, es que la gente quiere ganar un poco más para vivir mejor. O sea, ¿por qué sigue la inconformidad? Viene uno, viene el otro, que viene un partido y la gente no está contenta. Hasta los miembros del partido critican a los del partido. Entonces, la gente, lo único que digo es está tomando decisiones de café y da su representación pues, a ciegas, porque ni conoce muchas veces a los que van posibles gobernantes, ¿no? Bueno, pues ok, hay gente que está inconforme, pero hay gente que está conforme. O sea, si no estuviera conforme, la presidenta de la República, que fue electa hace un año, no hubiera sido votada por más del 50% del electorado. Ese es un indicador de que la gente, al menos, pero eso es a lo que voy. O sea, hay un 50 y pico por ciento que no está, que está a favor. O sea, en el sentido de que el partido que estaba gobernando del 2018 al 24 vuelve a ser electo. Y por otro lado hay, vamos a ponerlo así, un 45%, 40% que está en contra, que no le satisfacen esas políticas, que no le gusta la candidata, ahora presidenta, pero aquí tenemos que recordar que gana la mayoría. ¿A qué voy con el siguiente punto? Usted mismo también lo ha dicho, aún dentro de esa mayoría que votó por la presidenta, no hay una uniformidad en términos de criterios de por qué votaron por ella. Es decir, unos habrán votado por ella, por ejemplo, por el hecho de ser mujer. Otros habrán votado por ella en función de las políticas aplicadas el sexenio anterior
y desean una continuidad. 2. Otros habrán votado por, no quieren que regrese, pero para nada, el PAN y el PRI. 3. Otros habrán votado porque, tal cual, no sabían por quién votar. Viene aquí aparejado con el tema de la información que usted me señalaba. Vi ese día, la vieron en la televisión a la presidenta, o el presidente de la República, el anterior, López Obrador, les dijo, oigan, pues voten por ella, es una buena persona. Y como esas personas le quieren mucho a López Obrador, vamos a poner el caso, votan por la presidenta. 4. Y así me puedo ir toda la tarde. Y del otro lado, hay gente que no vota por la presidenta, a lo mejor no por ella, no les cae mal, pero no quieren la continuidad de sus políticas. O sea, lo que me refiero es que vivimos en una pluralidad, tenemos una sociedad plural, y eso ya lo hablaba el pluralismo, ¿no? Desde el ángulo de la propia filosofía política, que te señala que, bueno, no hay una función de bienestar social general, cada quien tiene expectativas diferenciadas, y lo que tratan los partidos aquí en Estados Unidos, y ahorita voy con el tema que mencionaba de los Estados Unidos, en donde sea, es encontrar un criterio más o menos transversal que permita captar a una mayor cantidad de personas dentro de esa misma diversidad. Ahora, es cierto, lo que usted dice, o sea, la mayoría de las personas votan con el bolsillo, quieren que su situación mejore, y mejora. o al menos tienen expectativas de que mejora, pero, y eso es cierto, por ejemplo, recordemos en el 2004, cuando era la reelección de George Bush, ¿no? Hijo, bueno, porque así se le llamaba, ¿no? George Bush hijo, por la presidencia de su padre previamente, se pensaba que no iba a repetir, ¿no? Porque precisamente no había dado buenos resultados en materia económica en esos primeros 4 años en los 4 años de su primer periodo como presidente. La apuesta era que John Kerry podría en ese entonces ganar la presidencia, el candidato demócrata. Kerry se centra en la cuestión económica. Oigan, pues conmigo pueden estar mejor, ven, nos han metido en una guerra, estaba la guerra de Irak, usted lo recordará, empezando o en su pleno apogeo. Lo había pasado lo de las Torres Gemelas 3 años antes. Y la gente votó por Bush, no en su gran mayoría. No reconocían que el tema económico era una asignatura pendiente, pero habían votado por él porque consideraban que, dadas las circunstancias, palabras más, palabras menos, era importante que los valores que él defendía, metiéndose en la guerra, lo que usted quiere y mande, de la paz, la libertad, la democracia, lo que ellos manejan discursivamente, era lo más importante, y volvieron a votar por él, pese a que los resultados económicos no eran lo mejor. Otro ejemplo más cercano, el año 2000, la elección de Vicente Fox, ¿no? Precisamente. En el 94, usted lo sabe, pues una crisis económica terrible. Zedillo entra a la presidencia, pide prestado a los Estados Unidos, pone como garantía las reservas petroleras. Clinton nos presta el dinero, en ese entonces presidente, pues en una suerte de pragmatismo, estaba lo del Tratado de Libre Comercio, las economías estaban muy ligadas, siguen estando. Y dice, y Zedillo termina pagando el préstamo mucho antes, y cerramos el país con un crecimiento del 7% del PIB, ¿no? A partir del 97, la segunda parte del sexenio, ¿no? O sea, mejoró la economía. Si hiciéramos caso del criterio económico estricto, pues la gente hubiera votado otra vez por el PRI en el 2000. Sin embargo, por un lado, el agravio económico había sido tan fuerte, o sea, la crisis del 94, mucha gente perdió todo, y obviamente no le iban a perdonar, o no, como tal pasó, ¿no? Lo que ocurrió en 3 años, pero sobre todo la principal razón de voto es que la gente no quería que el PRI ya estuviera. Le importaba poco si este 7%, que si esto, que si el otro, que si la Bastida, que más bueno o mal candidato, o sea, lo que sea. El punto es que Fox, como también usted mencionaba, a través de una campaña, logra ubicar o unificar en torno a la idea del cambio, y logra ganar la presidencia. 2018, hace 6 años. López Obrador
situación relativamente parecida, digo, en cuanto a la idea del cambio, ¿no? Logra ubicar los principales problemas del país en términos de corrupción, ¿no? De corrupción principalmente, y pues tuvo la votación, una de las votaciones más altas en lo que se refiere a las elecciones presidenciales. Entonces, depende mucho del contexto también, depende mucho el tipo de problemáticas. Por ejemplo, ahí viene la parte contraria que refuerza el punto de vista que usted acaba de meter en la discusión. El Latinobarómetro, ¿no? Esta encuesta a nivel continental en Latinoamérica de opinión pública, siempre hace esta pregunta, ¿no? De si en ciertas condiciones le preguntan a la gente, ¿usted preferiría un régimen que aunque le sacrificara ciertas libertades, le asegurara el bienestar económico? Y es cierto, un porcentaje relativamente alto a nivel Latinoamérica contesta que preferiría o podría prescindir de ciertas libertades en función de, de un bienestar económico. Fíjate que todo lo que me platicas, o sea, te lo agradezco porque yo creo que eso es lo que se maneja en la política. Todo lo que estás diciendo, yo lo veo como real, o sea, eso sucede lo que dices. A mí Sí. lo que me preocupa es que, ok, que a veces piensas en el dinero, a veces no piensas en el dinero, a veces piensas en el carisma. Por ejemplo, creo que Peña Nieto ganó porque estaba bonito, por ejemplo, o estaba guapo, o sea, por, por cosas buenas, malas, pero el ser humano a través de la historia en la política realmente ha hecho una división de clases terrible, o sea, y eso es a lo que yo me preocupa. Ok, todo eso que nos platicas es cierto, o sea, y sucede y hay esos intereses y gana uno por una cosa, gana una por una propaganda o gana uno porque es el dinero, pero realmente no participa porque no está conforme como está dividido el mundo en clases sociales que realmente son una, una ofensa para la humanidad, o sea, y que ha sido así toda la historia, o sea, no es una historia de ahorita. Entonces, lo que tú estás diciendo es verdad, pero por qué el ser humano tal vez aspira tan poquito, o nomás a que si está bonito, si, si le hace buenas políticas? ¿Qué políticas? ¿A qué puede uno hacer? Por ejemplo, las políticas del gobierno actual, ¿qué uno puede hacer? Si hace uno una manifestación, bueno, la presidenta hace otra manifestación y entonces pues ahí se equilibran las cosas y no pasa nada, o sea, simplemente se quedó en las ganas, porque yo oía que ahora sí tenía que renunciar a la presidenta porque debería aceptar todo lo que se dice, y lo que menos le importó a la presidenta es eso, y ella hace su campaña al revés. Y entonces el ser humano, pues sí se queda, ok, que me cayó bien que la política mejor del otro, que si hizo más puentes, que si hizo más esto, que si pero la situación humana es la misma. Te lo digo yo desde mi perspectiva filosófica, ¿no? ¿Tú cómo sientes eso? Pues incluso pues, está muy enlazado a la filosofía, ¿no? Esto que voy a decir a continuación, pues, lo principal que quiere la gente es que la dejen tranquila, no quiere tener problemas. O sea, lo que usted decía al inicio de la conversación, o sea, quiere tener tiempo para echarse un café, para estar con sus hijos, para ir a trabajar tranquilos, Para ver el fútbol. y es perfectamente legítimo. Y en una idea propia de la modernidad, o mejor dicho, en una característica propia de la modernidad, podríamos pensar muy esquemáticamente que hay gobernantes y gobernados. Obviamente se pide o se aspira, es un ideal y una expectativa también vamos a ponerlo así, de desempeño de los ciudadanos que se involucren en la política, más allá del voto. Pero Eso, cómo lo harían? eso es, Porque la democracia se ha manifestado que el voto es lo más importante. Tú lo manifestas que es muy importante porque es la representación,
pero ¿qué ha sucedido realmente? Mira, yo pienso que cuando recibes más dinero es cuando los pueblos tienen más dinero. O sea, por ejemplo, si hay más petróleo, por ejemplo, con López Portillo, que 81. había, Ujú. que había mucho dinero porque el petróleo, que no sé qué. Después se vino abajo toda esa situación. Entonces, la gente empezó a tener un poco más de dinero, pero son circunstancias, pero no es una política que vaya a beneficiar realmente, bueno, no toda la humanidad, porque todavía es más pleito los dinamarqueses que les van a interesar los africanos o los americanos que les van, bueno, tal vez en dádivas que les den algunas donaciones, pero realmente el americano quiere resolver el problema del africano. Yo no creo, ¿eh? Bueno, creo que son dos cosas. Lo primero, bueno, creo que el ejemplo de López Portillo es bueno, porque bueno, me tocó verlo de niño, ¿no? Indirectamente y directamente, indirectamente porque bueno, pues, yo que podría hacer más que verlo en televisión lo que estaba ocurriendo, pero analizando la situación y estudiando y demás, pues exactamente ese es el tipo de cosas que, digamos, nos permiten ver qué tanta capacidad tienen los gobernantes para lidiar con coyunturas que pueden dar lugar a políticas de largo plazo. Se acaba de señalar. Es decir, en esa época se encuentran yacimientos petroleros tremendos, ¿no? Con una alta capacidad, y eso nos hubiera permitido, con una buena planificación, pues tener mejores niveles de desarrollo. No obstante, y es curioso esto que voy a decir, o puede sonar contradictorio, gran parte de la infraestructura que se construyó derivado de esos ingresos extraordinarios en la época de López Portillo Es que hubo mucho dinero. continúa. O sea, tampoco es que se haya dejado de hacer cosas. ¿Qué se critica? Bueno, que, como diría mi abuela, ¿no? Se echaron las campanas al viento, ¿no? Y se empezó, como cualquier persona, cualquier economía familiar que recibe un ingreso extraordinario, cualquier familia aquí alrededor nuestro que de repente le lleguen 50, 100 mil pesos, 1 millón, 2 millones, pues ahí se enfrentan a la tensión, porque es una tensión, de decir, ¿qué hago? Voy y salgo y me voy aquí al centro comercial más cercano a gastar como loco, o, ok, me puedo dar ese chance de darme, como se dice en México, un gusto, o una serie de gustos para mí, para mi familia, pero después ver, pagamos las deudas, mejoro la casa, compro. ¿Y qué pasa? Mucha gente recibe, y tenemos casos para aventar para arriba, de gente que recibe ingresos extraordinarios por su trabajo, por un negocio, por la suerte, y se lo echa de volada. Es igual con... Mejor. Pero se lo acaba, o sea, no tiene una buena planificación de ello. Lo mismo le pasa a los gobiernos, y eso es lo que uno va a evaluar, de a ver si el mismo Fox también tuvo unos ingresos extraordinarios por petróleo, si no mal recuerdo, alrededor de 6,000 millones de dólares. Una disculpa por a lo mejor por un poco falta de la precisión, pero bueno, tuvo ingresos extraordinarios. El Fox, estamos hablando hace 20 años. No se sabe qué daron. O sea, no hubo realmente un... Igual nosotros, ¿no? Tiene un rancho, ¿no? Pues sí, es como igual nosotros, ¿no? Recibimos nuestro sueldo, nuestros ingresos, y de repente te llegan los estados de cuenta, tus balances, y dices, pues no veo claro, ¿no? ¿En qué me lo gasté? Sigo con los mismos muebles, sigo con la misma ropa, sigo con el mismo auto, o sea, o no he invertido ese dinero en cosas que realmente me deriven en una mejoría de mi situación, ya sea personal o familiar. Repito, es exactamente lo mismo con los gobiernos. Entonces, pero ahí está lo que te pregunté hace rato. O sea, ok, hay a veces más ingresos, a veces menos ingresos, pero la condición humana siempre es muy parecida en toda la historia. O sea, sí, ese punto, la claro. condición humana no mejora, a pesar de que yo creo que el planeta es muy rico. O sea, yo creo que el planeta, o sea, tiene muchos recursos muy mal manejados, y entonces ahí es mi pregunta, o sea, ¿en dónde puede participar el ciudadano
en un cambio así, lo hizo con el comunismo, pero salió peor porque salió Stalin. Entonces, Ujú. Stalin hizo exactamente lo mismo, o sea, para un grupito le dio los medios de producción, ya no a la sociedad, sino se los dio a sus amigos que eran eh, los que manejaban el gobierno, ¿no? Entonces, quedar la misma, o sea, el ser humano siempre queda en la misma situación y como tú dices, sí a veces puede ganar más, o sea, puede tener un ingreso. Por ejemplo, el ingreso que da el gobierno ahora a mucha gente, pues es un alivio, es a todo dar, pero ¿qué soluciona? O sea, o sea, seguimos en esa condición y tú como estudioso político, para mí ese es lo interesante. ¿Qué podría hacer el ciudadano para mejorar? ¿Tú qué opinarías tú? O crees que así como tú me lo manejas, así se debe de quedar la situación del humano? Bueno, en principio yo creo que no sería tan contundente de que no hemos mejorado. Hay un indicador fundamental. En México, en el resto del mundo, la esperanza de vida, ¿no? Antes la gente moría muy joven y creo que sí ha habido avances. Pero eso es mundial, ¿no? Por eso, Sí, mundial, entonces no eso es estamos tan mundial. mundial y en México. O sea, la gente antes, ya tenemos gente, el promedio de vida en México es en día de los 70, 80 años. La gente antes moría muy joven. ¿Qué te habla de eso? Pues que si hay un progreso a nivel médico, a nivel tecnológico, a nivel de la esperanza de vida, de las condiciones de vida, materiales de vida. A lo que voy es que, como paréntesis, estamos muy acostumbrados a que nos pinten un escenario de que todo se ha descompuesto, y sí hay cosas que obviamente han empeorado, la seguridad, los niveles de bienestar, eso es indudable, pero también hay cosas que obviamente hay mejoras respecto a, no sé, la década de los 40 frente al actual siglo, de la década de los 40 del siglo pasado, frente a la actual década de este siglo, la condición de las mujeres, de equidad, de acceso a mejores posiciones en el mercado de trabajo. Bueno, antes el trabajo infantil era cosa común, sé que hay asignaturas pendientes en ese sentido, pero bueno, ha habido avances y progresos a nivel general. Pero tú no sabes, tú sabes, siguiendo tu idea, tú sabes que es la época en donde la humanidad ha producido más cosas de bienestar en la historia de la humanidad. O sea, y estoy de acuerdo contigo, sí ha habido mejoras, pero sigue el mismo statu quo, o sea, esas diferencias sociales terribles, en donde el 3% de la población es la que maneja realmente toda la economía del mundo, ¿no? Sí, esa es una realidad. Respecto a la otra pregunta de qué se podría hacer para mejorar, y a propósito esto de los subsidios gubernamentales, yo creo que sí debe haber subsidios o políticas sociales, ¿no? Políticas compensatorias para la gente, para que mejore su situación, pero que sea momentáneo, es decir, si apuestas por una continuidad, lo que haces es crear dependencia de esas políticas y la gente pues, actúa pragmáticamente y dice, bueno, pues no tengo ningún incentivo para trabajar o para salir de esta situación de pobreza si recibo un ingreso mensual. Lo digo, yo no creo que esté mal, y tampoco digo que todas las personas hagan esa ecuación, ¿no? De que mejor me quedo así. Pero yo creo que debería haber un punto de equilibrio. Pero, y el punto de equilibrio creo que va acompañado también de políticas que mejoren, diría Amartya Sen, el filósofo y economista, premio Nobel, pues que la superación de la pobreza pasa por un mejoramiento de las capacidades de los individuos, ¿no? Es decir, de sus capacidades cognitivas, fabriles, ¿no? Por decirlo, utilizando ese término, ¿no? De habilidades técnicas, de habilidades cognitivas, para decirlo ya con propiedad, es decir, la educación, ¿no? Si tú mejoras las condiciones de una persona, tan es así, ¿no? Está comprobado que pese a todos los problemas que hay en el país, que una persona que logra terminar su licenciatura tiene, repito, pese a todas las broncas que pueda haber y todos los niveles de desigualdad, todo lo que usted menciona que es una constante, pero pese a eso, está comprobado de que si una persona que termina su licenciatura
tiene un mejor ingreso y mejores condiciones que alguien que solo se quedó con preparatoria que en o Estados secundaria. Unidos ya no funciona eso, que las universidades han perdido el prestigio y Pero eso es ahora otra cosa, la gente, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Lo del No, pero prestigio. es que la gente prefiere hacer su trabajo, ser trabajador, o sea, crear sus empresas, crear sus ideas de ganar dinero, porque las universidades ya no le dan ese estatus de mejora. ¿No lo sabías eso? Pues sí, es posible, pero la idea básica es constante, o sea, está ahí. Más allá de si sea a través de una universidad o por ti mismo, si mejoras tus capacidades cognitivas, técnicas, tu educación, pues obviamente va a mejorar tu nivel de vida. Si una persona... Pero ante tanto, mira, yo que fui empresario y me fue muy bien, ante tanta competencia y ante tanto problema de que hay tantos sistemas de control del dinero, del control de la política, de control de las economías, del control de todo, o sea, también te enfrentas a un monstruo que es, o sea, tratar de competir unos con otros para lograr, sí se puede lograr. Eso está bien, ¿no? ¿O a poco está mal? No está mal, pero logras muy poco porque hay sistemas que ya te oprimen. Tú naces como Ortega y Gasset en tu circunstancia y ya te aplasta la circunstancia, te aplasta la economía, te aplasta la política, te aplasta, o sea, te aplastan las cosas, entonces tú vas a tener que luchar con la situación que se te enfrenta. Y claro, se puede lograr, pero lo logran muy pocos. O sea, a que tengas más habilidad. Hay gente muy habilidosa, muy inteligente, pero a mí me preguntan y deme la receta para hacer dinero. Imagínense, si yo tuviera una receta, pero te metes a un mundo caótico y complejo, ¿no? Pues esa misma complejidad señala, pero también sí hay sistemas, usted me lo acaba de decir, o sistemas políticos, económicos que sí incentivan el desarrollo tecnológico, como los Estados Unidos, como Europa. ¿Pero por qué? Porque quieren controlar a, a los estudiantes o los trabajadores para su beneficio propio. O sea, yo no lo veo tan así. Las compañías americanas buscan a los más inteligentes y sí, o sea, si tienes más habilidades, vente a trabajar conmigo, pero porque me vas a dar a mí a ganar. O sea, pues aunque te preocupes, yo no le veo lo malo en eso. Si vas a recibir un salario. Pero ¿cómo se soluciona el problema humano? ¿Pero cuál es el problema humano? Pues las diferencias gigantescas sociales. O sea, estás hablando de que tenemos el 50% de pobreza extrema en el mundo y que el 3% de la población sea la única que controla a todas las economías. Pues con la política misma, ¿no? La gente, política. La política misma, le ponemos al mismo punto, al mismo problema. La gente debe de presionar más, participar, involucrarse. Pero ¿cómo lo haces? Bueno, ya te estoy preguntando una cosa gigantesca, o sea, ¿cómo cambiar? Eso lo ha querido toda la humanidad desde siempre. ¿Cómo, como decía Marx, de muchas maneras definimos el mundo, pero ¿cómo lo cambiamos, no? O sea... bueno, pues a lo mejor hay gente que tampoco quiere cambiar, le gusta estar así, también hay que partir de esa realidad. Fíjate que, Carlos, que acabas de llegar a un tema que yo trato, de que la gente, por ejemplo en México, con los subsidios, la gente está conforme. Es más, ya el problema de la pobreza ya no es un gran problema, porque la gente prefiere que le solucionen los problemas del agua, de la luz, de todas esas cosas, y prefiere vivir en sus circunstancias, o sea, ya acepta la pobreza, ya acepta el discurso de todo el mundo de la pobreza. Yo creo que se está volviendo baja porque realmente la gente, como tú dices, ya está conforme, ya no quiere luchar por más. No digo que todas, o sea, pero hablamos de una diversidad, o sea, puede haber gente, como usted dice, que esté conforme con su situación, esté conforme con el subsidio que le da el gobierno, y hay personas que no, que utilizan ese subsidio para mejorar sus condiciones inmediatas, siguen estudiando y salen de esa pobreza y trabajan y la trascienden. También hay casos de eso. Yo lo que estoy un poco en contra es de esas visiones
contundentes, generales, catastrofistas de que todo está mal o de que todo está bien. ¿Sabes? Creo que hay matices y si hay problemas puntuales, por ejemplo en México ahorita, obviamente uno de ellos es la pobreza, principalmente el de la desigualdad, como usted lo acaba de señalar, no es tanto a veces ya la pobreza, sino la desigualdad de oportunidades, de desarrollo, de seguridad pública, pero también el país ha mejorado en ciertos aspectos. Eh, Todos que me, tenemos televisión. pues no, no me refiero a eso, ¿no? Me O, refiero a, o no, todos no, tenemos no, algunas cosas, o todos tenemos para ir al béisbol. pues no, no, no O sé de cierto que no, no voy por ahí me va por ahí mi comentario, sino de que, pues, hay elementos que permitan también señalar que ha habido mejoras. No me refiero a este gobierno como tal, que las haya producido este gobierno, el mundo. pues sí, a nivel estructural, la modernidad misma, ¿no? Como también hay el problema este de fondo que usted señala, pues es si hay si se buscara una solución no mágica, pero lo suficientemente transversal o abarcadora, pues sería para mí educación, que la gente internalice desde muy pequeña sus derechos a protestar, a opinar, a señalar lo que está mal, a que también la gente asuma que tiene responsabilidades, ¿no? Lo que se llama la cultura cívica, ¿no? Que no Pero solamente tiene... quién escogería cuál es la educación mejor? O sea, porque también la educación también está manejada por sistemas de control. O sea, en el mundo se maneja mucho los sistemas de control de las universidades. ¿Qué es lo que le tienen que enseñar? Por ejemplo, hay en Estados Unidos que, por ejemplo, no se acepta en muchas universidades las ideas de Darwin, por ejemplo. Y te señala que eso es contrario a la Pero son pocas, naturaleza, ¿no? Son ¿no? pocas. Por ejemplo, una universidad como la nuestra, como la Nacional Autónoma de México, hay un principio fundamental, básico, que es la libertad de cátedra. Entonces, hay una oportunidad, dentro obviamente una base propia, que son los planes de estudio de cada carrera y de cada facultad, de cada escuela, donde el profesor toque esos temas, cualquiera que estos sean, pero también pueda dar su punto de vista o pueda dar un cierto posicionamiento, incluso ideológico, obviamente académico, político, si es el caso, pero siempre apostando por el respeto y la tolerancia. Hablando de esta cuestión del control, yo nunca me he sentido ni controlado en mi universidad, ni supervisado, ni nunca me han dicho, por ejemplo, este tema no lo puedes dar, o este otro tema no. Y tampoco con los estudiantes, al menos yo hago ese intento de decir, porque no piensas como yo, no sé, te voy a reprobar o te voy a echar. Ese creo que y eso es lo que ¿Tú debemos, aceptas hay que, el sistema educativo mexicano? ¿O en general? ¿O de la universidad? pues no se trata de aceptar o no aceptar, simplemente creo que se puede mejorar y apostando por un lado, a la formación humanística en ciencias sociales, de donde yo vengo, pero también a la formación en el pensamiento analítico, en matemáticas, en tecnología, es decir, lograr un equilibrio entre lo que necesita el mercado hoy en día para que el país salga adelante y también eh, sin descuidar la formación, repito, humanística, artística, ¿no? Creo que en ese sentido pues, todavía hay muchos elementos que se necesitan subsanar y es materia tanto de los gobiernos como de la ciudadanía centrarse en ellos y señalar las deficiencias que pueda haber en un momento dado. Pero como, por ejemplo, como un profesor así como tú, o sea, un académico tan importante, No tanto, pero soy como... cómo puede hacer para orientar y mejorar la vida de sus estudiantes? O sea, yo creo que sí, todo el mundo trata de hacerlo, pero, o todos los profesores, ese es un sistema, pero se logra tampoco porque, ¿qué pueden hacer los estudiantes? O sea, te escuchan y dicen, bueno, pues sí, qué bueno, hay que quererse unos con otros,
Y cuando salen a la calle, ¿y cómo quiero a uno al otro? O sea, No, yo no les digo eso, ¿eh? por eso, pero, o sea, tú le puedes dar un consejo de que sean virtuosos, que tengan confianza, o sea, que tengan confianza en el sistema, y cómo le hacen a la hora de enfrentar. No, yo no les digo ni que tengan confianza en el sistema, ni les doy consejos. Yo doy mi clase en función del programa, de la materia, enseño lo que tengo que enseñar, lo mejor que puedo, obviamente reconociendo, como ahora se dice, ¿no? Con esa famosa palabra, las áreas de oportunidad o las fallas, si somos así muy, muy crudos. Y creo que, digamos, apegándome a ese canon mínimo que todo profesor debe hacer, pues ya con eso cumples. Lo demás, su vida personal, cómo deseen llevarla, yo ahí no me meto. Es una cuestión muy personal y, o sea, no se va a predicar al salón de clases ni a tirar línea, ni a tirar, ni a decir que esto está bien porque está bien o está mal porque está mal, sino que das los elementos de juicio para que el alumno tome su punto de Decisión vista, su personal. decisión personal, y obviamente si alguien después tiene una duda, un problema más puntual sobre alguna cuestión, se le ayuda y demás. Yo creo que eso es lo básico que todo profesor, no solamente a nivel universitario, sino a nivel primaria, secundaria, debe de hacer. Yo Por creo que ejemplo, no el le profesor, queda, el profesor que enseña yo creo que no le matemáticas, queda de otra, o sea, tampoco sería Dios para resolverle los problemas, o sea, el profesor que enseña matemáticas lo lo que pasa enseñe. es que el profesor está imbuido en un sistema educativo y el problema es cómo hacer ese sistema educativo para que mejore realmente la calidad de vida de los humanos. O sea, ok, tú haces tu parte, pero hay un sistema que orienta. ¿Y quién es el orientador y qué vamos a orientar, no? No, es que no estoy de acuerdo con esta cuestión de la orientación. Yo creo que es Pero, una no, cuestión. pero tú no crees que la educación en México está orientada, por ejemplo, ahora con Morena, por ejemplo, los libros de texto, por Sí, ha ejemplo. habido una crítica, ¿no? De que hay una cierta tendencia ideológica afín al partido en el gobierno, pues, y está mal. Si está haciendo ocurriendo eso, pues hay que señalarlo, y creo que muchos ya lo están señalando, porque algo que ha caracterizado o debería seguir caracterizando al Estado moderno, y usted lo sabe, si le interesa la política, la filosofía, como usted lo señala, pues es la que se llama la neutralidad valorativa. O sea, el Estado no debe estar comprometido con una visión particular de cómo deben ser las cosas, sino ante todo es que debe promover, ¿no? Comprometerse con la defensa de los derechos humanos, con la libertad de expresión, con la búsqueda de la equidad, ¿no? Y de la igualdad, promover la igualdad de género, o sea, una serie de cuestiones que hoy en día se discuten y que creo que son elementos transversales más allá de quién gobierne. Si tú ya te empiezas a inclinar y a dictarle moralmente al individuo lo que debe de hacer o cómo debe de pensar, o sea, ahí es donde ya podemos estar mal, ¿no? Es, a lo que estamos llegando es que las cosas son muy complejas. Pero bueno, regresando a la opinión pública, o sea, que es tu tema, este, ¿tú crees que el mexicano, o sea, sí tenga fuerza para cambiar muchas de las cosas de que suceden en el país? Sí, ¿Sí? sí. O sea, ¿tú crees que la opinión pública sí pesa, o sea, fuerte para hacer cambios importantes? Sí, por supuesto que sí. Lo hace ¿Sí? y lo ha seguido haciendo. Acaba de poner una serie de ejemplos, ¿no? La opinión pública que después se traduce en comportamiento electoral ha llevado a cambios de gobierno durante estos 25 años. Entonces, mientras haya libertad de opinión y de participación, claro que existe la posibilidad de seguir señalando a través de la opinión pública, o que la opinión pública sea un reflejo de lo que está mal hecho, de lo que está bien hecho, y que la gente, y sobre todo que sea un reflejo también de información libre, de calidad, lo más que se pueda, para que la gente se forme su propia opinión acorde a sus propias capacidades de abstracción, etcétera, ¿no? Y yo creo que con eso
mientras existan esas condiciones mínimas necesarias, pues obviamente que hay esperanza. Si tú las cancelas, pues obviamente estamos en problemas, ¿no? Pero ya es difícil cancelarlas, ¿Quién sabe? ya eso ha sido la lucha humana, ¿no? Para lograr por lo menos esto, ¿no? Pues sí, siempre hay tentaciones autoritarias, pero esperemos que no. A ver, eso, ¿tú no crees que todos los gobiernos tengan tendencias autoritarias? O sea, de alguna otra forma, o sea, de alguna otra forma quieren imponer su criterio, Sí, o sea, me parece pero que eso sí. es en contra del 40% que no está conforme. Pues no necesariamente, también muchas veces los gobiernos toman decisiones que van en contra de la misma gente que votó por ellos. O sea, sí, siempre hay una tentación autoritaria, unos más, otros menos, y precisamente Tocqueville, ¿no? Montesquieu, John Locke, toda la serie de pensadores liberales, viendo ese potencial, ese peligro potencial en todos los gobiernos, pensaron en este esquema de la división de poderes, en los pesos y contrapesos, para evitar que en un momento dado, porque somos gobernados por personas, no por ángeles, como se dice clásicamente, pues no tomen decisiones que contravengan a los ciudadanos, más allá de si votaron por ellos o no, porque finalmente, y es otra cosa que debemos de señalar, cuando alguien vota bueno, cuando un gobierno es elegido, pues debe gobernar para todos en la medida de lo posible, no solamente para los que votaron por él, sino también encontrar ciertas políticas, ciertos elementos que también lo acerquen con los que no votaron, independientemente de si, ya sea para hacerles ver que no estaba tan mal que ellos ganaran, pero también por una obligación constitucional, ¿no? No dejan, las personas que no ganaron, que su candidato no ganó, pues no dejan de ser ciudadanos, que tienen derechos y obligaciones, igual. Ahí te voy a meter otra vez en mis problemas. Ahorita de lo que acabas de decir, o sea, todos los gobernantes gobiernan para todos. Es el ideal, ¿Eh? es el ideal Por eso, ese es el ideal. de desempeño, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que benefician a sus más cercanos o a la política económica que está actualizándose, está trabajando. O sea, realmente benefician, la mayoría de los gobiernos de toda la historia benefician sobre todo a los más cercanos, a los que son fieles, pero no al pueblo, ¿no? O sea, no. Entonces, ¿cómo gobiernan para todos cuando en realidad ya en la vida práctica realmente los beneficios son para muy pocos? O sea, esa es a mí la pregunta que me cuestiono. Razono mucho lo que dices, porque así debería ser, gobernar para todos, pero ya a la hora de gobernar, gobiernas para los amigos o por los compadres o un sistema o lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál sería la pregunta en ese sentido? Pues que me preocupa lo que dices de que si todos, el ideal es que todos gobiernen para todos y no sucede, ¿qué pasa? O sea, Pues que eso para... pasa lo que también ha pasado, vuelvo al mismo punto, la gente vota y dice, estos gobiernan solo para sus cuates, pues, y echaron a Peña Nieto, llegó López Obrador, estos gobiernan para sus cuates, echaron a Calderón, estos gobiernan a sus cuates, siguiendo este razonamiento, echaron al PRI después de 70 años, o sea, y luego sí, la gente debe seguir exigiendo que no gobiernen para sus cuates, y que ese pero ideal, sigue el mismo modelo, pues de sí, alguna manera. pues sí, sigue, pero pues, y algunos consideran que no sigue. Así es el mundo de la opinión pública, hay una No, pero pluralidad. tú como observador político, ¿tú qué piensas? Que sigue o que sí Pues hay veces que sí se comportan a favor de todo el pueblo? creo que sí ha habido políticas, que se le llama políticas de Estado en el pasado, que sí fueron muy positivas, ¿no? Rescatando más allá de los errores
cometió López Portillo, que fueron muchísimos, pues repito, la infraestructura que se construyó en ese entonces, las decisiones que él tomó, mucha de esa infraestructura en materia petrolera, carreteras, ahí sigue. O sea, fueron buenas decisiones, una. El Tratado de Libre Comercio con Salinas, muy bueno. También tuvo sus cosas buenas, ¿no? Esta apertura comercial, también tuvo sus cosas muy malas. O sea, esa es la cuestión. Creo que estamos demasiado casados con la idea de que las políticas deben ser totalmente buenas y no, pues la política opera no totalmente buenas, pero pues sí operan, sí que cambien el statu quo, ¿no? pues algunas lo han cambiado y hay gente que no se queda conforme con ese cambio y otros que quedan muy conformes. Depende de la ideología. Por ejemplo, si ahorita, no sé, se me ocurre una cosa muy disparatada, alguien llegara y dijera que necesita expropiar todas las casas de aquí alrededor porque necesita pasar una nueva avenida que traerá más desarrollo y que vamos a ponerlo así, lo justificara muy bien técnicamente y todo, dice el gobierno, ¿saben qué? A todos los dueños de casas, de comercios, los voy a expropiar, aquí está su lana y se van. Obviamente a los que les expropien, pues van a quedar muy molestos. Así les justifiquen la carretera o lo que sea, van a decir, pues, ¿por qué me tengo que ir? Pues porque es para la mayoría, ¿no? Para un bienestar lo más integral posible. El problema viene cuando eso no es así, estoy de acuerdo, pero a lo que quiero señalar es que siempre va a haber gente Conformes e conforme, inconformes. pues sí, esa es la base de la opinión pública, pues precisamente por eso se mide el grado de conformidad o inconformidad sobre un gobierno, sobre sus políticas, sobre personas, pues nosotros mismos, ¿no? No somos simpáticos a todo el mundo. Hay gente que dice, pues, ¿cómo te puede caer mal fulanito, fulanita, si es tan agradable, tan simpático, tan simpática? Y hay gente que te dice, pues a mí no me parece, no me cae muy mal, no me gusta cómo piensa. Aquí mismo, ¿no? En los videos, en las redes sociales, hay gente que dice, uno piensa que le hizo muy bien y hay gente que te dice, no, le hizo pésimo, no estoy de De eso acuerdo con empecé él. hablando al principio, Así es la que vida. es en el cafecito cuando puedes tomar opiniones. Pero no solamente en el café, también o sea, hay Uh, distintos marcos de opinión, ¿no? Y bueno, y qué bueno que sea en el café, qué bueno que la gente pueda llegar y tomarse un café y opinar de que lo está haciendo bien o mal un gobierno. Antes eso hace 200, 300 años, me voy más. pues sí No lo se hacían, pero podía. escondido, No, no se podía. escondido. No, es que no se podía, no se hacía. O sea, el mismo hecho de lo que decía hace rato, de que existiera un espacio público en el feudalismo, no existía ese concepto de espacio público, de centro, de una plaza pública. Ahora existe, la gente se puede reunir, opinar, con los niveles de información que tenga, pero lo hace y está bien. No todo el mundo le vamos a exigir que tenga a nivel educativo, o no se le puede exigir a la gente, es que para opinar tienes que tener doctorado, maestría o licenciatura. Pues no, la gente puede opinar con base en sus niveles educativos, con la información que tiene, y tiene derecho a hacerlo. Ah, pues ya si le quitas ese derecho, ya lo mandas al infierno. Claro, no, no, es fundamental. Eh, Fundamental, mientras siga existiendo eso, pues podemos decir que hay esperanza. Tú sabes, Carlos, que cuando estaba la democracia en Grecia, tenían los mismos problemas que hay ahorita de PRI, PAN, PRD, o sea, entre ellos mismos, el pueblo se peleaba entre unos y otros. Pues sí, claro que sí. Claro, pues es humano lo que estás diciendo, ¿no? O sea, es lo que le queda al ser humano que, pues, opinar, ¿no? O sea, Exactamente. aunque no resuelva, Manifestarse. aunque no resuelva los problemas humanos, ¿no? Carlos, pues fue un placer Muchas estar gracias, señor. contigo. Espero que te hayas divertido, que nos Totalmente, la pasamos muy bien. A totalmente. mí me encanta tu opinión. ¿Sabes qué? Me parece muy buena tu opinión en el sentido de que pues, así es la situación y bueno, pues sea mala o sea buena, pues es las oportunidades que tenemos y tú lo manejas. Yo lo manejo desde otra manera, pero la realidad es que, como tú lo dices, así se maneja. O sea, yo como lo trato de manejar es idealista, pero no, pero Está bien. o sea, pero la realidad es como tú lo dices.
así es la situación y así tenemos que aceptarla, ¿no? O sea, como es, ya ¿podemos cambiarlo? Claro que podemos cambiarlo. ¿Será fácil? Yo lo digo casi imposible. Casi imposible cambiar lo que tú nos has dicho, es casi imposible, porque el humano es un caos en general para ponerse de acuerdo en qué quiere realmente para la humanidad. Muchas gracias, No, ¿de Carlos. qué? Le agradezco mucho Hombre, la invitación.